Mi nombre es Fernando Fogel y voy a hablar de aproximación al diagnóstico del gato con prurito. Hay un montón de patologías en gatos que generan prurito. Dentro de ellas están las alérgicas, como dermatitis atópica, alergia alimentaria, hipersensibilidad a picadura de mosquitos, alergia por contacto y alergia a la picadura de pulgas. Están las parasitarias, ocasionadas por ácaros, la sarna notoédrica y la sarna otoéptica. Y por último, las que tienen un origen psicogénico. Esto no está generado por ninguna de las patologías mencionadas anteriormente, sino que son generalmente ocasionadas por desórdenes comportamentales bastante frecuentes en el gato. En el gato, cualquier causa que genere prurito, o a veces dolor o estrés mismo, está desencadenando un lamido intenso generalmente y compulsivo durante buena parte del día. Ese lamido estimula una hormona que se llama melanocito estimulante. Esta hormona induce la liberación de endorfinas. Estas endorfinas, que son las hormonas del placer, generan aún más lamido. Y esto se convierte en lo que llamamos una estereotipia, o sea, una serie de signos, síntomas que no tienen un fin específico, pero que terminan siendo una rutina en la vida de alguien, en este caso de los gatos. Bien, ¿y cómo es la modalidad del rascado? Sobre todo es importante tenerlo en cuenta porque es sustancialmente diferente a lo que ocurre en un perro. En el gato, la mayoría de los propietarios no relacionan el acicalamiento excesivo ocasionado por el lamido con prurito, pero en muchas ocasiones este lamido excesivo, que parece simplemente una rutina de aseo en un gato, termina siendo ocasionado por alguna enfermedad pruriginosa o tal vez por algún trastorno psicogénico. En casos de prurito severo, también puede hacerlo con sus dientes, a través de mordeduras. El rascado con las patas, fundamentalmente en aquellas patologías con prurito concentrado mucho en cabeza y cuello. El refregado contra objetos, paredes, bancos, sillas, piernas de sus propietarios. Y el rodado, que a veces se lo toma como un juego simpático por parte del gato, pero muchas veces ese rodado puede estar implicando una causa pruriginosa en un gato. Y otra particularidad de los gatos es que muchos de ellos, muchas veces, lo hacen en soledad. Por consiguiente, cuando preguntamos a los propietarios si el gato se rasca, hay que aclarar muy bien este tema, porque muchas veces los propietarios no ven rascarse al gato. O a veces, cuando se lamen muy compulsivamente, no lo relacionan con prurito. Pero no olvidar esto, no olvidar que el gato es un bichito solitario y que muchas veces precisamente busca estar solo para recurrir a cualquiera de estas acciones que llevan al rascado. Y algunas diferencias importantes con el perro. Bueno, por empezar, se acicalan más. En general, el perro se acicala exclusivamente cuando tiene alguna suciedad localizada en miembros, fundamentalmente. A veces el perro también se lame por causas pruriginosas, pero es más raro. Los gatos borran la evidencia de pulgas. ¿Por qué? Porque son tan hábiles cazadores que
a través de su boca se llevan buena cantidad de pulgas que hay sobre su cuerpo. Por consiguiente, cuando buscamos las pulgas como causa de prurito, no debemos dejarla de lado si es que no encontramos ni pulgas ni materia fecal, porque probablemente ya las haya limpiado el gato con su boca. En general, en el gato, con el prurito crónico, ocurren muy pocos cambios como hiperpigmentación, lichenificación, costras. El prurito normalmente está mucho más acentuado en la zona de cabeza y cuello en la mayoría de las enfermedades, hasta incluso en las psicogénicas, pero fundamentalmente en las parasitarias y alérgicas. A raíz de que el gato tiene una lengua muy particular, rápidamente aparecen lesiones severas, no solo de alopecia, sino también lesiones en la piel. Otro punto importante es que normalmente no suelen hacer otitis a consecuencia de las alergias, cosa que sí ocurre con mucha frecuencia en el perro. La causa más común de otitis en el perro es precisamente la dermatitis atópica. Y por otro lado, al menos en nuestro medio, en un lugar donde vivo yo, que es un lugar con amplios jardines, la libertad de los gatos, que hace que tengan oportunidad de encontrarse con precisamente otros gatos y tal vez contagiarse alguna enfermedad, alguna sarna, por ejemplo. Por consiguiente, en nuestro medio, donde los gatos se relacionan mucho con otros gatos, debemos siempre tener en cuenta como diagnóstico diferencial precisamente a la sarna notoédrica, que es sumamente contagiosa. Esto hace que, sin duda, el diagnóstico en los gatos, para llegar a la causa original de prurito, sea bastante más dificultoso, sobre todo en lo relacionado con alergias, ya que, bueno, y con las psicogénicas, ya que en general las sarnas son relativamente sencillas de poner en evidencia a través de raspados y observación en el microscopio óptico. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar según la intensidad de prurito? A mí me gusta clasificarla como las enfermedades muy pruriginosas, que son la sarna notoédrica, sarna otoéctica, la atopía y la alergia alimentaria. Las enfermedades pruriginosas, o sea que tienen un prurito menor, la alergia a las pulgas en general. Los gatos con alergia a las pulgas no la manifiestan con tal intensidad como ocurre en el perro. Y por último, aquellas enfermedades ocasionadas por el lamido compulsivo, como la alopecia de origen comportamental o psicogénico y el granuloma eosinofílico, que está estrechamente relacionado a las alergias. Es una de las manifestaciones que ocurren cuando un gato tiene alergia alimentaria o bien tiene dermatitis atópica. Vamos a hablar de las alergias. Vamos a describir brevemente tanto a la dermatitis atópica felina como a la alergia alimentaria. El signo principal es el prurito, sin ninguna duda que este prurito a raíz del rascado ocasiona alopecia, eritema, erosiones, escoriaciones, pápulas, úlceras y costras, y como ven, no aparecen signos de cambios crónicos como hiperpigmentación y lichenificación. Y aparecen signos no dermatológicos como estornudos y tos, que pueden estar relacionados con el asma felino, vómitos, heces blandas y diarrea, que puede estar relacionado con alergia alimentaria. Y cualquiera de estos signos a veces cuesta mucho incorporarlos dentro del diagnóstico de alergia, pero en el gato debemos hacerlo sí o sí. ¿Cuáles son los patrones de reacción cutánea en el gato?
Son 4: alopecia, dermatitis miliar, complejo granuloma eosinofílico y prurito en cabeza y cuello. Y a mí me gusta dividir la alopecia en alopecia autoinducida, cuando está generada por el propio gato por rascado y por rascado comprobable, y en algunos casos ese rascado da una respuesta inflamatoria, y eso es lo que me gusta llamarle alopecia autoinducida. Y cuando ese rascado solamente se limita a los pelos, al pelaje, y uno puede observar solo pelos cortados, pero no hay inflamación en la piel, a eso me gusta llamarlo alopecia simétrica no inflamatoria. Entonces, estos en definitiva son 4: alopecia, dermatitis miliar, complejo granuloma eosinofílico, prurito, cabeza y cuello. ¿Qué significa patrones de reacción? Y que así, de esta manera, de alguna de estas maneras, otra vez con una mezcla de ellas, los gatos van a manifestar cualquier enfermedad pruriginosa. Y algunas características de interés. Por empezar, las alergias son enfermedades de tipo crónico, son enfermedades incurables, que suelen ser graves muchas veces, sobre todo en el gato cuando hay cambios relacionados con el aparato respiratorio, como asma felino, por ejemplo. Son de diagnóstico dificultoso, tanto como ocurre en el perro, pero son de diagnóstico estrictamente clínico. El tratamiento es más dificultoso que en el perro, aunque parezca que no lo es, porque en el perro tenemos otras herramientas, como por ejemplo la inmunoterapia alérgeno específica, que en el gato no genera un resultado tan bueno como en perros. Y el tratamiento debe ser de por vida, que esto debe ser muy claro desde el inicio, desde el primer día de consulta, desde el día que hacemos el diagnóstico. Al propietario le debe quedar súper claro que esta es una enfermedad que va a ser para toda la vida, que va a acompañar al gato hasta su muerte y que va a ser solo controlable, que no la vamos a poder curar jamás. Bien, algunos nombres propuestos para la atopía felina, muchos: dermatitis felina por hipersensibilidad, hipersensibilidad felina no a pulgas, no a alimento, síndrome atópico felino, tal vez este es el último que se ha empleado en estos 2 o 3 años, dermatitis atópica felina, también junto con síndrome atópico felino son los 2 más empleados, dermatitis autoinducida por alergenos ambientales, y bueno, a modo de casi un tema de comicidad, hay quienes la han llamado en Latinoamérica gatopía. Y esto teniendo en cuenta todo lo que genera interrogante en cuanto a los alergenos en el gato. Entonces, hoy la llamamos síndrome atópico felino o dermatitis atópica felina. Bien, ¿y cuál es la definición? Es la predisposición genética a desarrollar una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 a alergenos ambientales y que está manifestado como rinitis, asma y dermatitis atópica. Esto es bien diferencial con el perro, donde también es una hipersensibilidad tipo 1 a alergenos ambientales, pero que se manifiesta exclusivamente a través de cambios dermatológicos. La atopía felina, entonces, es reconocida desde hace muchísimos años, específicamente desde el año 1982. Hoy aún, en el año 2020, no se reconoce la importancia de la inmunoglobulina E tal como se reconoce en el perro. La presentación clínica, como ya vimos, es súper variable, sobre todo porque puede haber claramente signos no dermatológicos. Los signos dermatológicos son distintos a los que ocurren en el perro. En el perro la tendencia a la cronicidad hace que ocurran otros cambios como hiperpigmentación, lichenificación, costras.
y no hay criterios definidos para el diagnóstico como existen los criterios tan definidos en el perro. En el perro, la mayoría de los dermatólogos nos guiamos por los criterios que llamamos de Favrot. Favrot mismo ha elaborado una serie de criterios para la atopía felina, pero que realmente no son tan claros como los elaborados para perros, por eso a veces, en lugar de facilitar el diagnóstico, lo oscurece un poco. Bien, con respecto a la hipersensibilidad alimentaria, la definición es que es una dermatosis prurítica no estacional que está vinculada con la ingesta de una glucoproteína presente en el alimento, una o varias glucoproteínas. En el gato es bastante dificultoso el diagnóstico de alergia alimentaria, bastante más dificultoso que en el perro, precisamente por los hábitos que tiene de alimentación el gato. No se ha demostrado que haya predisposición hereditaria, como sí ocurre en el caso de la dermatitis atópica o de la misma hipersensibilidad alimentaria en el perro. No hay un comienzo estacional, puede ocurrir en cualquier momento del año, puede estar relacionado a la ingesta de alimento ya sea casero o alimento comercial. Y en el gato, la edad de presentación es un poco distinta al perro. En general, en el perro pueden diagnosticarse alergias alimentarias en animales de menos de 2-3 años de vida. En cambio, en el gato, en general, la vida media, la edad media en la que se diagnostica alergia alimentaria es alrededor de los 4 o 5 años de vida. O sea que la alergia alimentaria en el gato aparece un poco más adelante que en el perro. Bien, algunas generalidades. Con respecto a la localización, fundamentalmente ambas están localizadas en cabeza y cuello, pero a medida que avanza la enfermedad y que no se la controla, aparecen otras áreas como el dorso, miembros, abdomen. El prurito es intenso, tanto con rascado con las patas como mordedura o lamido. Y en general la inflamación, la lesiones más llamativa es la alopecia, los pelos cortados, y cuando llegan a la piel, intensa inflamación, eritema, erosiones, escoriaciones, ulceraciones, y por último costras, como se ve en el área preauricular en el gato de la foto. Bien, este es un trabajo que hizo del 2014, donde se hizo una revisión de los signos de la presentación clínica del síndrome atópico felino entre el 2001 y el 2012. Y se encontró con que en el 73% de los gatos había una alopecia localizada, erosiones, escoriaciones, úlceras y costras, localizadas fundamentalmente en cabeza y cuello. 27% tenía una presentación clínica de complejo granuloma eosinofílico, el 20% una dermatitis miliar y el 11% con alopecia simétrica no inflamatoria. Y las áreas afectadas en este mismo trabajo eran fundamentalmente cabeza y cuello, pero también abdomen, posteromedial de muslos y base de la cola. Bien, fíjense las lesiones de rascado en la cabeza y pabellones auriculares en este gato. Lesiones de rascado en la cara, observen la alopecia, el eritema y algunas costras. Alopecia y eritema en el cuello. Alopecia, eritema y algunas costras en el cuello. Cara y cuello afectado. Cuello afectado. Fíjense, lo que más predomina es la alopecia, pero también el eritema intenso. Aquí, esta es una imagen bastante típica de un gato con alergia, afectando fundamentalmente la cara y pabellones auriculares, con alopecia y eritema.
una imagen similar, observen intenso eritema y alopecia. Alopecia en el tronco, fundamentalmente en abdomen y cara interna de muslos. En el dorso, con áreas que pueden ser focalizadas o generalizadas de alopecia. Fíjense que en este caso no es bilateral y simétrico, es solo de un lado. A veces son los hábitos del gato. Observen que hasta en la cola, precisamente del mismo lado que se observan las lesiones en el tronco, también se observa alopecia. Aquí alopecia no solo en el tronco, sino también en lateral de miembros posteriores y cola. Esta es una imagen bastante frecuente de ver en los gatos, una alopecia en lateral del tronco, desde inmediatamente atrás del miembro anterior hasta el miembro posterior. A veces solamente encontramos alopecia y eritema en cara interna de muslos y abdomen, tal vez. Como en este caso, donde aparece, fíjense que se ven unos puntos rojos en el abdomen. Bueno, estos son, y hay también en la cara posterior del muslo. Estos son signos de dermatitis miliar. La dermatitis miliar es muy difícil de fotografiar porque es más bien palpable. Cuando uno pasa la mano se notan las cascaritas que representan a las pápulas y tal vez pústulas que hayan estado presentes en su momento. A veces se presenta, como dijimos, bajo la forma de granuloma eosinofílico. Fíjense incluso en el gato de la derecha con una lesión en labio, pero también una lesión muy importante en el mentón, pero generalmente se presenta como úlcera labial. Aquí también se observan, es más sutil, pero en el labio superior, donde habitualmente se observan estas lesiones, se ven pequeñas úlceras. A veces se ve inicialmente tumefacción, como en el caso de este gato, donde todavía no se puede apreciar claramente úlceras, aunque en el labio derecho, como estamos mirando la pantalla, se ve una muy pequeña lesión, pero sobre todo el labio izquierdo de la pantalla es el que aparece con mucha más tumefacción. El granuloma lineal, que se presenta en la cara posterior de uno o de ambos miembros posteriores, como una imagen acordonada, que puede ser simple o puede haber 2 o 3 cordones, como se presenta aquí en este caso. Como ven ya aquí, no solo es el granuloma lineal, sino que ya comienzan a hacerse pequeñas placas eosinofílicas, muy chiquitas aún, pero que si la manifestación clínica continúa, va a terminar siendo una placa única. Como en este caso, por ejemplo, donde también había empezado como un área de alopecia, eritema, un pequeño cordón costroso, para luego transformarse en esto que llamamos placa eosinofílica. Hay placas mucho más severas que estas, como por ejemplo en este gato, fíjense, en abdomen, cara interna de muslos. Estas lesiones son sobreelevadas, pero a su vez planas, eritematosas, a veces bastante endurecidas por la respuesta crónica. Aquí se observa más de cerca y fíjense que a pesar de que es una foto, se observa que las lesiones son sobreelevadas y tienden a ulcerarse. Como en este caso, donde ya comienza a aparecer en alguna de ellas, en las más pequeñas, signos de ulceración.
Esto que llamamos alopecia simétrica felina, que es también autoinducido, pero donde no ocasiona lesiones todavía en la piel, es de una presentación bilateral, simétrico. Aquí se puede ver bien, fíjense en el gato de la derecha, donde claramente es bilateral y simétrico, dejando una línea de pelos en el dorso, en el gato de la izquierda, donde hay alopecia en la cara posterior de ambos muslos. Bien, con respecto al diagnóstico, está basado en la presentación clínica, que como ya vimos son esos 4 patrones de reacción que recién vimos gráficamente en fotos de gatos. Por eso es que se hace dificultoso precisamente el diagnóstico clínico. La observación de pelos al microscopio es importante, ya que cuando el lamido es sutil, o bien pasamos la mano a contrapelo y se nota que los pelos están cortados, que han perdido suavidad, o bien que al observarlos al microscopio los vemos traumatizados, los vemos quebrados o cortados. Y también puede utilizarse como método diagnóstico el collar isabelino, ya que si ponemos un collar isabelino en un gato con lamido compulsivo, al evitar el lamido van a desaparecer los signos sobre la piel. Es importante descartar las enfermedades pruriginosas parasitarias y las psicogénicas en estos gatos, ya que si hay posibilidades por la región en que viven de que sea sarna notoédrica, por ejemplo, es fácilmente curable y controlable. Y por último, la respuesta al tratamiento. En general, responden muy bien a los corticoides. El gato responde a dosis un poco más altas que los perros a los corticoides, y eso hace que debamos utilizar dosis que para el perro serían sumamente altas, pero para el gato son necesarias. Y por último, en el gato aún hoy no se conoce el valor diagnóstico de las intradermorreacciones y los test serológicos, por lo tanto no se aconsejan como ayuda para el diagnóstico y la terapéutica. Con respecto a la hipersensibilidad alimentaria, bueno, los signos clínicos no la diferencian claramente de la dermatitis atópica felina. Sí lo haría la dieta de eliminación, pero en el gato es bastante complejo, ya que el gato tiene hábitos alimenticios que no tiene el perro. El gato caza insectos, puede cazar pequeños roedores, pajaritos. Entonces, cuando introducimos a un gato a una dieta de eliminación, salvo que viva en un departamento y que no tenga opción de cazar absolutamente ni siquiera un insecto, la dieta de eliminación no va a ser confiable. Y por otro lado, el gato es muy particular con las comidas y muchas veces no quiere comer la comida casera, que sería lo ideal como para hacer una dieta de eliminación, y hay que recurrir a algún alimento balanceado y hipoalergénico, que tampoco es lo más indicado ni en el perro ni en el gato como para hacer un diagnóstico de alergia alimentaria. Y en este caso tampoco tienen ningún valor las intradermorreacciones y los test serológicos, al menos hoy. Tal vez en un futuro esto sea más claro en gatos, pero hoy no tienen absolutamente ningún valor diagnóstico. Bien, con respecto a la alergia a la picadura de pulgas, quiero mostrar solamente algunas fotos, así ya vamos terminando, pues está el tiempo cumplido de la charla. Alopecia en la base de la cola, también bilateral y simétrica. Aquí alopecia y algunas lesiones por rascado. Fíjense, estos son dos gatos que viven juntos. Uno, el de la izquierda de la pantalla, es alérgico a la picadura de pulgas. Fíjense el área de alopecia en la base de la cola. Y el que está a la derecha es el hermano que convive con él y sin embargo no tiene alergia a las pulgas.
Esto claramente es importante porque la gente a veces piensa que que la alergia es una enfermedad contagiosa, no, se contagiarán las pulgas, pero no la alergia. Bien, aquí más lesiones de rascado en la base de la cola con alopecia, eritema, costras. Aquí mucho más marcado todavía con edema, inflamación en la piel, en la base de la cola, que se ve bien claramente ahí en la foto de la izquierda. Bien, y con respecto al tratamiento, que no compete a esta charla, pero sí decir que los gatos tienen la capacidad de interrumpir cualquier tratamiento por decisión propia, por eso es que se hace muy difícil la terapéutica a largo plazo vía oral de gatos con dermatitis atópica. Como conclusiones, entonces, debemos educar al propietario, recordar que la presentación clínica no es muy específica y existen esos 4 patrones de presentación que a veces se presentan juntos incluso. Faltan estudios. En los gatos no está estudiada tan profundamente la dermatitis atópica como en los perros. El diagnóstico hoy sigue siendo eminentemente clínico. Debemos excluir sí o sí las enfermedades pruriginosas relacionadas con ácaros y las psicogénicas. Es importante ante cualquier gato con alergia, sea o no alergia a las pulgas, controlar las pulgas, porque las pulgas indudablemente van a ser un factor más de prurito. Entonces aquel gato con alergia alimentaria o dermatitis atópica debe estar libre de pulgas para poder precisamente controlar mejor ese prurito. Y algo no menos importante es que como se puede transformar en una estereotipia, puede modificar el comportamiento del gato. Entonces muchas veces se puede manifestar con aislamiento, en soledad, puede manifestarse con comportamientos agresivos, por ejemplo. Entonces hay que recordar que estas enfermedades crónicas pueden afectar el comportamiento. Bien, y algunas fotos de sarna notoédrica, fíjense cómo comienza en los pabellones auriculares, muy cerca de la inserción en la cabeza, con pequeñas costras. Así comienza la sarna notoédrica. Ven que es una imagen totalmente distinta a lo que ocurre con las alergias. Pacientes más avanzados, pero fíjense que siempre y fundamentalmente afectado el borde del pabellón auricular. Presentaciones clínicas más severas, ya se torna muy costrosa, a diferencia de las alergias, donde nunca son excesivamente costrosas ni descamativas. Fíjense cómo va avanzando hacia atrás, comenzó en la cabeza, pero ya acá está involucrando parte del dorso. Y en algunos casos, todas esas costras y esa inflamación crónica genera cambios en la fascia del gato que no lo genera tampoco ninguna de las alergias. La sarna notoédrica es fundamentalmente una enfermedad súper costrosa. Bueno, y aquí este es un paciente muy crónico que tenía no solo sarna notoédrica, sino dermatofitosis. Fíjense cómo están afectados también los miembros, cuello, no solo la cabeza, pero observen que ya no ha quedado prácticamente ningún pelo en cabeza y cuello. Este es uno de los signos que solemos ver en pacientes con otitis por otodectes, lesiones de rascado alrededor de los pabellones auriculares, en cercanía al lugar más pruriginoso, que es el conducto auditivo externo. Fíjense en la foto de la derecha que a veces no hay una secreción muy marcada. Al principio puede ser de una coloración seria normal, pero muy pruriginosa, y a medida que va pasando el tiempo se va transformando en una secreción más bien seca, oscura, tipo grano de café molido. Como se puede ver aquí, por ejemplo, esta ya es una
presentación, una secreción más convencional de la sarna otodéctica, donde la coloración ya se va transformando y se va poniendo negra. Aquí se observa más todavía. Y muchas veces aparecen lesiones como esta, que es lo más parecido a una dermatitis aguda húmeda del perro. En este caso también podría llamarse dermatitis aguda húmeda, y esto en ese lugar puede estar ocasionado bien por lesiones en la boca, fundamentalmente lesiones dolorosas ocasionadas por trastornos de la dentición, o bien por otitis externa ocasionada por el prurito intenso que genera el otodeictes. Bueno, aquí hemos terminado esta breve reseña acerca de cómo acercarnos, cómo aproximar al diagnóstico de un paciente felino con prurito. Bueno, muchas gracias por su atención.